Ahí vamos a ver, vengan todos a ver, ahí vamos a ver, en la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarilla, flor de retama, en la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillito, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita y carajo, a pólvora y dinamita y carajo, a pólvora y dinamita. Mis queridos enemigos y amigos, les saludamos desde Guanta. A ver, Marco, explícanos a quién vamos a visitar. Estamos frente a la casa de los Bustillos, la familia Bustillos. Nosotros y yo personalmente tengo una relación entrañable con los Bustillos. Surge como resultado del padre de ellos, Hugo. Hugo Bustillo fue un periodista y corresponsal de Caretas en Huanta, donde estamos, en Ayacucho, uno de los lugares más castigados por la guerra. Y yo trabajaba en Caretas, trabajaba con Hugo. Hugo fue asesinado en 1988. Estamos acá con una familia, una amiga entrañable, los Bustillos de Huanta, Charmelí, Celia, Hugo, hijos de el célebre periodista guantino Hugo Bustillos, y ellos libraron una batalla eterna para que se haga justicia, que finalmente el año pasado se consolidó. Ahora estamos en Huanta, se han quedado aquí en Huanta, se criaron en Huanta. Bueno, cuéntame, empecemos contigo, Celia, que tienes que ir al desfile por Fiestas Patrias hoy día. Así es. ¿No? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la tercera de las hijas de Hugo Bustillos Saavedra y Margarita Patiño Rey Sánchez. Soy policía, laboro acá en Huanta, tengo 18 años de servicio, ¿no? Ahora laboro lo que es en la inspectoría de acá de Huanta, la Inspectoría General, que mi labor es investigar las conductas funcionales indebidas de los mismos policías, ¿no? Con denuncias contra el mal comportamiento de los efectivos. ¿Y hay mucho trabajo? Sí, mayormente por estas. Sí, y no te quieren mucho tus colegas porque los controlas. algunos, pero siempre se les da recomendaciones que no deben cometer pues actos que manchan la imagen de la policía. Eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Pero ya se les advierte, se les dice, y si cometen actos que eso, pues ya tienen las consecuencias, ¿no? Cada quien es dueño de sus propios medios. Mira, muy interesante. ¿Y tú, Charmelí?
Soy Charmelí Bustillos Patiño, soy la hija mayor de Hugo Bustillos y Margarita Patiño Rey Sánchez y soy periodista. Me gradué yo en la Universidad Central de Venezuela, viví muchos años en Venezuela, 23 años, y regresé del todo a Perú en el 2015. Y digamos, este largo proceso que nos tocó vivir a mi familia, que inicialmente lideró mi madre, una lucha incansable por hallar justicia, luego asumí yo, en cierta manera, la posta, juntamente con mis hermanos, una vez que mi madre fallece, ¿no? Durante todo este proceso de búsqueda de justicia, uno se encuentra con otros casos más que hasta el momento siguen en deuda en el país, sobre todo con víctimas de la época de la violencia que lamentablemente hasta ahora no encuentran justicia, y seguimos bregando, y sobre todo yo en la parte de derechos humanos, ¿no? Ahora estamos bastante preocupados, indignados por la ley de impunidad que en cualquier momento debe ser promulgada, lo cual es algo irracional, algo que no debe pasar en un país que dice ser democrático. Es inaceptable porque se han cometido crímenes que una violación sistemática de los derechos humanos en la época de la violencia, y que todavía se repiten por lo que pasó el 15 de diciembre del 2022, ¿no? Que fueron asesinados aquí en Ayacucho nuevamente, gente que no tenía nada que ver. Entonces la preocupación por los derechos humanos sigue vigente. Mi nombre es Hugo Bustillos Patiño, soy el último de los hermanos. Actualmente soy músico, también psicólogo. Estoy sumergido en un proyecto prácticamente familiar ya desde el 2007, incentivando la cultura en general, el tema de la música, la danza, el deporte, la tecnología, y justamente tenemos una sede aquí en Huanta, conociendo de toda la historia. Prácticamente la música pues, ha sido un elemento muy importante para la ciudadanía, más aún en la época de conflicto. Quizás ha permitido sobrevivir a muchas personas, ¿no? A través de su música y de su canto, también dar ese mensaje de esperanza, que en algún momento toda esa situación difícil iba a cambiar. Y así fue. Sendero tenían sus métodos de cómo asesinar a la gente, ¿no? Generalmente a las fuerzas del orden se les atribuyó, sobre todo a la Marina, las famosas fosas comunes, y a Sendero Luminoso el degollamiento. O sea, era una cosa dantesca, y todo eso fue registrado por mi padre mediante su cámara fotográfica. Entonces prácticamente tú revisas todo su registro fotográfico de Hugo Bustillos y te darás cuenta de los cruentos hechos, ¿no? Familias enteras asesinadas, fosas comunes que eran descubiertas. La fosa más famosa fue la fosa de Pucayacu. Sí. De Pucayacu, donde se hallaron 50 personas asesinadas, ¿no? Sí. Son años muy difíciles, o sea, tú no puedes decir soy yo, no. O sea, ¿y tú qué edad tenías ahí cuando...? Yo tendría que en 84 tendría 10 años. 9 años más o Ujú. menos, ¿no? Cuando tu padre murió, ¿qué edad tenías tú, Hugo? 8 años. ¿Estabas en casa cuando se recibió la En ese noticia? tiempo nosotros vivíamos en la Alameda, en el Parque Alameda, a unos 5 minutos de aquí, donde estamos. Recuerdos tanto tristes a pesar de mi corta edad, pero recuerdo que en esos 3 viajes que mi padre hizo, 2 de los viajes lo acompañé. ¿Verdad? Sí, sí. Claro, tú estabas en la moto con tu padre. Sí, en la moto. Iba adelante, mi padre manejando, y su compañero Eduardo Rojas iba atrás llevando las cámaras, ¿no? A esa corta edad, pues para mí era demasiada tedioso, más aún viendo la escena de las 2 personas, madre e hijo, pues en el piso, con el cráneo destrozado y también con los impactos de bala en los pómulos. Más aún que mi padre casi tuvo una pelea con el jefe de patrulla del ejército. Dije, no papá, ya yo me quedo. En ese segundo viaje que hicimos, para que él ya arranque al tercer viaje y el último, dije, no, ya estoy aburrido papá, me quedo.
Y fue el último viaje. El último El viaje. último viaje es ahí donde lo matan. Ahí lo matan. Ahí lo emboscan. Fue emboscado. Sí, pues. Hay reportajes de mi padre que sale con otros nombres Ujú. o simplemente sin nombre. Mm. A pocas son los. ¿Por qué? Porque el riesgo era mayor, era evidente. Sí. No podías tú firmar con esa libertad por el mismo contexto de miedo, de violencia que se vivía, ¿no? Claro. Porque papá no solamente recibía amenazas de las fuerzas del orden, sino también de Sendero. Entonces él estaba en medio de dos fuegos, ¿no? Sí, lo extraordinario es que hubiera continuado, ¿no? Digamos, Exacto. muchos colegas suyos se fueron a Lima por razones de seguridad y por justa razón. Algunos trabajaron en caretas incluso y trabajaron Así como es. responsables, pero tu padre nunca se movió. Nunca se movió y pese a que él estaba muy claro que en cualquier momento lo iban a asesinar, ¿no? Ah, sí, Él estaba claro. muy claro pero él tenía una razón que en ese momento lo entiendo como un gesto muy humano, un principio de un periodista, ¿no? O sea, él decía, me voy, ¿quién hace las denuncias? ¿No? Ujú. Y es cierto, Sí, a ¿Por pesar qué? de que él no necesitaba, porque él también era un empresario, ¿no? claro, Era un comerciante de cochinilla, es así decir, es. por eso conocía a todos estos pavos, ¿no? Exacto. Conocía él- a los productores de de cochinilla. Cara, de todos los productos de la Mm. región. Así Entonces, es. claro, él conocía muy bien y recibía de primera mano las denuncias. Mm. Además, papá no solamente era empresario, sino también era bachiller en Derecho. Ujú. Eso le permitía hacer escritos Sí. escritos de denuncias, por qué venía Ayudaba a denunciantes a Así hacer es, los escritos. los escritos. Si tú piensas en estos tiempos y lo comparas con hoy, ¿tú crees que se ha aprendido algo? Ha dejado una gran lección, no solamente para el departamento de Ayacucho, que fue pues, una de las zonas más golpeadas a nivel de Perú, sino para los demás compatriotas que viven en otras zonas, ¿no? Creo que comprenden mejor la situación en este momento que en aquellos tiempos, ¿no? Porque yo recuerdo que de niño, cuando uno viajaba a Lima, eras discriminado. A veces no podías decir de dónde venías, porque decías, vengo de Ayacucho, eras terrorista, terruco. Y creo que en ese aspecto ha habido un progreso significativo. Si bien es cierto, habían autoridades en ese entonces, un poder judicial, pero que no ejercía su labor, porque el comando político-militar estaba por encima de eso. En otras palabras, la gente creo que va a entender mejor cuando se dio el estado de emergencia por el COVID, donde perdías todos tus derechos, ¿no? No podías andar por la calle, mucho menos hacer actividades o fiestas. Algo así pasaba en Huanta. Simplemente el ejército se metía, o las Fuerzas Armadas se metía a tu casa y te sacaba. Y no sabías si ibas a regresar o no. Así de crudo era en ese entonces. Yo recuerdo de niño, cuando también me iba al colegio, para nosotros era común ya ver los muertos, ¿no? Decapitados. Yo recuerdo yendo al colegio, vimos a 2 personas amarrados en la banca de ahí del Parque de la Alameda, decapitados y sin extremidades, porque una noche anterior les habían puesto explosivos. Sendero o no se sabe. No se sabe. Incluso pues veíamos una mano por aquí o la otra pierna por allá. Entonces para nosotros sí era común ver eso. Lo vieron más de uno, en más de una Sí. oportunidad yendo al colegio, has visto cadáveres desmembrados. Y eso, gente de la misma ciudad, pero cuando acompañaba a mi padre en las labores periodísticas que tenía, pues para nosotros ya, o sea, para mí al menos era común ya ver, ¿no? Niños muertos tirados en la carretera, debajo de un puente. Han pasado 35 años desde muchos de estos crímenes, hasta 40 hasta años. 40 años, así es. Y dime una cosa, esa falta de justicia, ¿de qué manera afecta digamos, de qué manera perjudica, más allá de la justicia sin duda, ¿no? Perjudica, o sea, más que algo que te perjudica es
La impunidad siempre va a ser algo que realmente te lacera moralmente, te lacera anímicamente, en todos los aspectos. Es lo peor que puede hacer, es algo que no se puede aceptar. No solamente matan a tu ser querido, sino también es lo difícil que es conseguir justicia en un país donde generalmente los grandes autores de estos crímenes son protegidos por el poder. Es como que lo mataron y bueno, pues ahí quedó. Y esas atrocidades y esas heridas, ¿tú crees que se están curando? Mira, a nivel de salud aquí en Huanta creo que se ha hecho muy poco en ese sentido. Ya, si bien es cierto, ha habido reparaciones quizás económicas en muchas poblaciones o en familias en específico, pero en el tema de salud creo que se ha abordado muy poco, porque todavía hay gente que le queda esa secuela, ¿no? Tengo familiares que hoy en la actualidad cuando duermen, ya aparte de ponerles el seguro a su puerta, le ponen palos y trancan, le ponen sillas, le ponen mesas, porque tienen ese temor de que en algún momento podrían ingresar a su casa. ¿Cómo tú has superado esto? ¿O has superado? Es más que nada uno creo que le cuesta el tema de aceptar, ¿no? Ese es un proceso que puede tomar mucho tiempo en algunas personas. Entonces, porque tú dices, ¿y por qué he tenido que vivir toda esta situación? ¿Por qué de repente mi padre me expuso a una realidad tan dura? ¿No? O acompañarme, o pedir que lo acompañe en esos trabajos donde pues veías escenas muy crudas, muy sangrientas. Pero a la par comprendes, creo que de este lado humano, mi padre tenía eso, ¿no? Ese tema de poder buscar justicia, ¿no? De que si él, a pesar de ser una persona que lee, que escribe, que de repente trabaja en un medio periodístico, le hicieron eso, porque si recuerdan, en una de las declaraciones de mi madre, pues mi padre fue secuestrado por la Marina de Guerra por 11 días. Entonces él siempre decía, si yo que sé leer y escribir me hicieron esto, y la gente del campo que no sabe de repente defenderse o reclamar por el tema de temor, ¿qué cosas no le harán? Entonces comprendes esa situación después de muchos años, ¿no? Dices, sí, definitivamente alguien tiene que hacerse de otra manera responsable de toda esa situación, porque si todos van a callar, pues estamos siendo prácticamente cómplices, directa o indirectamente, de tanto abuso, ¿no? Y ustedes cuando finalmente se dictó la sentencia de condena a el general Urresti, claro, por el asesinato de tu padre 38 años después de cometido el crimen. 34 años después. 34 años después del crimen. Esto ocurrió el año pasado. Así es. ¿No? Así es, en el 2020. ¿Qué sensación tuviste? ¿Cuál fue la sensación de tu familia? Fue sosiego, o sea, se acabó. Se acabó esto porque era una herida que no podía cerrar. Es una herida que no cierra. La injusticia te produce algo que muy difícilmente las personas entienden, que es un duelo que nunca cierra, Marco. Es un duelo permanente. Y todo ser humano... ¿Y ese duelo ha empezado? Ese duelo ha sido durante todos estos años. Cuando hay un cierre, que es en este caso la justicia, te da una tranquilidad. O sea, finalmente mi reclamo fue escuchado. Finalmente mi demanda fue atendida. Finalmente mi derecho está siendo respetado, pese a que ha sido tardíamente. Así es. Una última pregunta. ¿Qué significa para ti tu padre y cómo ha influenciado tu vida? Mi padre, cada vez que hablo de Hugo Bustíos y Margarita, pienso que han sido y siguen siendo nuestros principales pilares, ¿no? Han sido personas que nunca han sido mendigos de sus derechos, son personas que le han hecho frente a las peores circunstancias, adversidades, son personas con altos valores, principios, el principio de la solidaridad,
el principio de la empatía, la justicia. Ambos han sido enemigos de la injusticia y de ellos nos queda ese legado. Es una valla bastante alta, pero que en lo posible sus hijos tratamos nosotros de siempre mantenerlo, ¿no? Y siempre esta casa tiene las puertas abiertas para las personas, porque eso mis padres han sido siempre muy receptivos con la gente foránea, con los amigos. Entonces la casa de nuestros amigos también son sus casas, ¿no? Y eso mantenemos. Aquí siempre tenemos un plato de comida para los que nos visitan, así sea una taza de té, pero ahí está. Y están Sí, haciendo un trabajo Marco. hermoso. Así es, muchísimas gracias. Gracias por Qué la maravilla. visita. Gracias. Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hechas llagas que se postra al tirano, de rodillas hechas llagas que se postra al tirano. Quiero ser como el viento que recorre continente y arrastrar tantos males, estrellas los entre rocas, y arrastrar tantos males, estrellas los entre rocas. No quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo y arrancar corazones que buscaron la justicia, ni arrancar corazones que buscaron la libertad. Yo quiero ser el hermano que da mano al caído y abrazados férreamente vencer mundos enemigos, y abrazados férreamente vencer mundos que oprimen.